días. Esta mañana el jefe de estudio no ha podido presentar la sesión, pero bueno, lo presentamos nosotros al ponente y la ponencia de hoy, a Domingo Antonio Sánchez Martínez, es residente nuestro de ONCO, está en tercer año ya, ¿no? Cuarto, perdón. Y bueno, como ya muchos sabréis, es presidente del comité de empresa y bueno, ha sido uno de los impulsores del acuerdo entre el Servicio Murciano y el comité de empresa por los residentes y nada más. Nos va a hablar un poco de cómo va la formación sanitaria en estos últimos tiempos en Murcia específicamente y nada, adelante. ¿Se me escucha, no? Bueno, la verdad que me da un poco de cosa porque estoy aquí en el salón de actos de mi hospital y aunque muchos estaréis viéndolo por fuera, queda un poco la sensación esa, ¿no? Esa falta de calidez cuando hay más gente. Esperemos que bueno, pase pronto esta tercera ola. No vivamos más porque realmente pues esa fatiga pandémica ya la estamos un poco viviendo y nada, quiero dar yo creo que es una reflexión, un poquito un análisis de la situación y ver un poco cómo ha evolucionado la situación de la formación sanitaria especializada. Creo que es un tema de especial interés, sobre todo para los hospitales universitarios como el nuestro y un poco porque estamos hablando de la formación de los médicos especialistas del futuro y tiene especial interés. Voy a empezar, como en todas las ponencias, hablando un poco de mis disclosures, de mis conflictos de interés. Simplemente decir, que soy médico residente, que eso influencia en la visión que pueda tener, que tengo un máster en gestión sanitaria, que yo no sé si eso ha sido más una consecuencia o una causa del por qué no entender ciertas cosas y pues un especial interés y participación en la representación ya desde la etapa estudiantil. Me gusta a mí soler tener una actitud pues crítica y además provocativa, y quien me conoce un poco también dentro de ciertos órganos de representación sabe que soy el típico de las preguntas y un poco de intentar ver un poco más allá. Es curioso porque normalmente en estos plenos, en estos órganos así colegiados, no se pregunta muchas veces el por qué y al final muchas veces se queda, pues mira, ese es el follonero o ese es el que un poco pone entre la cuerda y la pared la situación, pero no preguntan ese por qué. Entonces, pues si tenemos aquí un ratillo, quería explicar ese por qué, el porqué de un cambio que yo creo que se está produciendo en la formación sanitaria especializada y en el concepto del residente como elemento del sistema. Vamos a empezar, este va a ser el índice un poco de la charla, de la ponencia. Vamos a hacer una introducción, vamos a ver el contexto histórico de la formación sanitaria especializada, su contexto normativo, cuál es la realidad actual, qué ha significado la pandemia por COVID, cuáles fueron las peticiones de mejora, qué se llevó al acuerdo y luego vamos a ver si divagamos un poco sobre el futuro. Pero eso, la idea es hacer algo dinámico, algo rápido, que sea un poco también que no nos quedemos aquí mucho tiempo, además tenemos que pasar las consultas y seguir con la actividad ordinaria. Cuando me voy a referir aquí al médico interno residente lo voy a exportar también al farmacéutico, al psicólogo y al enfermero, ¿vale? Entender esa extensión de lo que significa. Creo que todos conocemos, que la profesión de médico, este médico interno residente viene de un largo y exigente proceso formativo. Hablamos que ya en las facultades, lo que se llama el continuo formativo, que no es otra cosa que nosotros para formarnos empezamos en las facultades, luego tenemos esta etapa MIR y luego llegamos a una especie de más o menos estabilidad laboral. Es curioso porque cuando hablamos de continuo formativo la gente no lo entiende y muchas veces no se entiende pues eso, que haya un cuello de botella a la entrada del MIR, que eso además ahora os explicaré que condiciona también muchas de las vivencias que nosotros tenemos. O sea, a nosotros nos hacen sentir privilegiados por tener una plaza MIR, cuando al final no parte de la lógica que el proceso de formación de un médico, de acuerdo a los cánones actuales, requiere de un proceso de formación especializada. Entonces, pues ese proceso también, esa etapa intermedia que se está generando un cuello de botella, pues también puede tener sus repercusiones a nivel posterior. Hablamos de que los residentes son un personal cualificado, hablamos de que no somos cualquier persona que ha recibido una formación, no, estamos hablando de un MEF3, de acuerdo al grado que tiene de cualificación, es un personal muy cualificado, se presupone una actitud crítica y una capacidad de reflexión y incluso de implicación en el sistema, más allá de obedecer o acotar una serie de órdenes. Y pues todos sabemos que los hospitales, el mundo sanitario, un complejo sistema sanitario, hay mucha gente, hay unas categorías profesionales, jerarquía, etcétera. Todo esto, pues cuando yo empecé hace 4 años, una de las
principales reflexiones que tuve derivó en escribir este artículo, un artículo de opinión en un periódico de un amigo que tenía en aquel entonces, fijaros, en julio de 2017. Y reflexioné sobre la situación de la formación sanitaria y de la implicación que teníamos los residentes de la misma. Utilicé el concepto de la banalidad del mal, que no sé si algunos conoceréis de dónde viene este concepto. Viene de una filósofa que es Edman en Jerusalén, ¿vale?, de Hannah Arendt, que reflexiona acerca, bueno, del holocausto vivido dentro de las instituciones y dentro de un proceso de llegar a una finalidad, sin ser capaces los que están entre medio de reflexionar acerca de lo que están haciendo. Es decir, los elementos dentro de un sistema condicionan un resultado y los propios elementos dentro del sistema no se condicionan cuál es el resultado final, sino que son productivos para llegar a ese sentido. Luego, bueno, pues le mete sus reflexiones, su filosofía, pero bueno, me pareció interesante. Yo creo que a raíz de esto y de no entender un poco cómo se estaban tomando ciertas decisiones o qué nos estaba implicando a los propios residentes, me dio por hacer ese máster de gestión y decir, venga, vamos a ver si con esto empiezo yo a entender un poco de esto de la organización, que tiene que haber algo que no sea yo capaz de entender o de ver más allá de ciertas conductas y tienen que tener su explicación. Bueno, también tenemos que entender, muchas veces nos dicen, bueno, es que tu problema es que eres joven, o que somos jóvenes los residentes, entonces tiene esa falta de contexto histórico. Bueno, vamos a ponernos a estudiar qué significa o por qué devenir ha tenido la formación sanitaria especializada. Si empezamos en los inicios de la medicina, bueno, pues antes se hacía un juramento hipocrático, y no matarás, intentarás no liarla mucho y ya está, intenta hacer lo que puedas con las herramientas que tengas. Había esos maestros médicos que a los que tenías que deberle más allá pues su misión y tener toda la respeto para poder aprender la profesión, y al final era un desarrollo libre y un libre mercado. Ya pues todo esto con sus más y sus menos hasta la primera mitad del siglo XX, pues ya empezamos un poco a estructurar esto, a darle una estructura que nos permita obtener mejores resultados en aquello que queremos, que es un médico cualificado y especialista. En este caso hablamos también de enfermero, etcétera. Empezamos con la tutela de un maestro, hablamos de, bueno, pues un ejercicio de autoformación, un ejercicio público, y por tanto se implican los agentes también de garantías sociales a meterse en estos procesos de formación y de acreditación de la formación. Empezamos con una ley muy temprana, en el 1955, implica ya la universidad, empezamos el concepto de hospital universitario, un centro, bueno, pues en la universidad se supone que tiene una jerarquía en el conocimiento, que aplica una jerarquía, que implica una estructura dentro del conocimiento. Y bueno, pues al final ya nos vamos a finales de los 60, donde hay un modelo bastante mejor establecido en Estados Unidos, que principalmente los focos de aprendizaje son los hospitales, pero de un proceso donde, bueno, pues tiene una especie de lo que algunos estuvimos también trabajando, la troncalidad, y principalmente el residente que estaba allí vivía en el hospital, se tiraba pues 3, 4, 5 años encerrado en el hospital aprendiendo la medicina, literalmente durmiendo, viviendo y haciendo toda su vida dentro del hospital. Aquí se intenta implementar un sistema y empieza el MIR, ¿vale? El conocido sistema MIR. Se hace la creación del Ministerio de Sanidad, se hace una orden que regula la formación de posgrado y además se estructura un órgano dentro del Ministerio, que es el Consejo Nacional de Especialidades y Ciencias de la Salud, que aboga por intentar dar una planificación a esa formación. Bueno, y al final es ese Real Decreto que ahora expondré. Entonces, bueno, todo esto que nos da un contexto normativo, es decir, bueno, esto ya se ha dejado de ser el libre albedrío de que cada médico o cada profesional sanitario se forme como quiera, a darle una legislación que nos permita movernos en un Principalmente a nivel estatal nos movemos en esa dualidad, el médico residente, hablamos los residentes en general, nos dirimimos entre dos realidades, la laboral y la formativa, ¿de acuerdo? Y un poco cada una de ellas viene justificada por esta normativa en un ámbito de regulación nacional. El Real Decreto 1146-2006, que establece la relación laboral, regula la prueba del examen de acceso. De nuevo, tenemos que tener en cuenta que ser residente viene de un proceso selectivo también. Eso es interesante porque al final, bueno, pues tenemos que entenderlo. Habla que la residencia no debe cubrir unas carencias asistenciales, que hay una duración de un contrato establecido, que hay la jornada laboral y, bueno, los programas formativos que establece el Ministerio como el órgano que debe regularlo. Y luego está el 183-2008, un poco posterior, y que habla de los aspectos formativos. Además, si ya veis la cadencia que hay, primero lo laboral y luego lo formativo, también podemos entender parte de los procesos que están pasando ahora. Primero lo laboral, luego lo formativo. ¿Qué se regula en este Real Decreto? Bueno, pues aspectos formativos, se habla de las unidades docentes, se habla de las comisiones de docencia, la tutorización, la supervisión y responsabilidad progresiva y la evaluación del MIR.
¿Qué pasa? Bueno, pues esto, como he dicho, es un reglamento nacional, pero luego está su aplicación a las comunidades autónomas. Actualmente, según el sistema de salud, con esas 17 comunidades autónomas y el INGESA por la parte de Ceuta y Melilla, cada uno tiene un estatuto, ¿vale?, que condiciona los servicios de salud. Hablamos de que el personal sanitario realmente los hospitales son personal estatutario. En ejemplo, en Murcia tenemos la ley 5/2001. Te clasifica el personal, te da los derechos y deberes, los sistemas retributivos, los permisos. Pero ¿qué pasa? Según el Real Decreto 1146/2006, nosotros somos personal laboral, que es distinto a un personal estatutario. ¿Qué pasa? Que muchas veces la proyección de la normativa de los estatutos se traslada a los residentes, pero realmente pues faltaría lo que yo no sé si muchos habría escuchado hablar, que es un convenio colectivo. ¿Por qué? Porque un convenio colectivo, de nuevo, es un reglamento que nos permite acotar una legislación para un personal laboral. En este caso, el convenio colectivo, bueno, pues ahí lo veis, es el acuerdo del cual se establecen las condiciones de trabajo, el personal laboral y productividad tras la negociación colectiva. En el caso del convenio colectivo, bueno, pues hay un convenio colectivo marco a nivel nacional, que es ese Real Decreto, el Estatuto de los Trabajadores, con una modificación reciente, y luego aparte las comunidades autónomas tienen para su personal laboral adscrito a la comunidad cada una su estatuto. Pero bueno, esto es lo más rollo de la charla. Tenemos que conocer, a veces, muchas veces, la manera de legitimar a una persona que viene con ideas nuevas o que viene con unas intenciones, es decir, no, tú es que no tienes ni idea, no sabes de dónde venimos ni qué normas nos estamos regulando. Pues una vez tenemos ya acotado eso, vamos a empezar, vamos a ver cuál es la realidad actual, qué es lo que vive un residente dentro del sistema. Bueno, pues aquí he cogido algunos recortes donde, bueno, pues al final hablamos unos residentes. Por esa herencia parece ser que, bueno, pues tiene unas largas jornadas de trabajo. Personalmente yo puedo hablar de lo que conozco. La semana pasada creo que fueron casi 60 horas las que estuve echando. Tuve guardia el sábado y tuve que hacer unas 60 horas de trabajo. Es un elemento económico para el sistema, está claro. O sea, cuando hace una comparativa de sueldo, un residente sale mucho más barato que un adjunto. Sueldo base, por la cotización de la hora, etcétera, etcétera. Hablamos, bueno, pues que los elementos del sistema hacen pues que una cierta precariedad laboral, luego en la adquisición de los puestos de trabajo, también genera cierta inseguridad en las etapas previas. ¿Qué pasa? El otro día estuve en una charla en Orense, telemática también, pero bueno, la verdad que me resultó bastante interesante y hablaba, bueno, la precariedad como elemento de generar más trabajo, más productividad dentro de un sistema. Es decir, como tú sabes que depende finalmente de que yo te pueda o no contratar, pues vas a acotar y vas a pasar por ciertos sistemas. Bueno, pues eso en el ámbito de los residentes pues todavía se evidencia. Y bueno, pues al final todo esto que genera una especie de burnout, genera un sentimiento, pues eso, que muchas veces que es limitado en el tiempo, es decir, bueno, que son 4 o 5 años y luego ya adquiriré otra categoría profesional y tendré quizá otras condiciones que sean beneficiosas. Pero bueno, todo esto al final, ¿qué pasó? Pues, oye, mira, pues esto parecía que estaba ahí, esto podían ser más o menos impresiones, pero no, realmente nos pusimos a evidenciarlo, a hacer ciencia de esto. Que os traigo aquí un estudio que sacamos aquí en el Colegio de Médicos de Murcia, que analizaba pues eso, esa sobrecarga laboral, ese análisis sobre todo orientado a los descansos compensatorios y ver un poco qué estaba pasando. Aquí hay muchos, bueno, pues nosotros estamos acostumbrados a hacer ciencia y venga, pues lo presentamos a un congreso de gestión y bueno, lo hicimos como una comunicación oral. Y aquí se veía claramente, pues eso, como en este caso en el área 1, pues mira, las quirúrgicas más del 60% no tenían ese descanso compensatorio, que al final también entendemos el descanso compensatorio, la ley estaba en una manera, bueno, antes hablaba incluso de una emergencia asistencial que por necesidad del servicio no podía quedarte, eso se eliminó, o sea, también entender que eso ya es de otra época, de otra tesitura. Ahora la emergencia asistencial queda muy claramente reconocida y además por organismos que no dependen del propio servicio, ¿de acuerdo? O sea que eso es interesante saberlo, porque al final, bueno, pues se veía ese abuso de no permitir el descanso de los compañeros. Además, esto nos empezamos a reflexionar y posteriormente, en octubre de ese año, hubo un congreso del PAIME, no sé si lo conocéis. Hay una fundación dentro de la Organización Médica Colegial que intenta como regular y ver un poco qué está pasando con los médicos enfermos. Intentar quitar un poco el estigma, pero también analizar cuáles son las causas y un poco entrar en ese contexto.
Yo la verdad que una de las cosas, ahora mismo estoy como representante nacional de los médicos jóvenes en la Organización Médica Colegial de España, y desde que he tomado posesión, que tomé en octubre, hasta ahora sé de la existencia de hasta 5 intentos de suicidio o suicidio en personal residente. Bueno, pues cada uno que juzgue, pero realmente hay algo que el sistema no está haciendo bien cuando esto pasa. He tenido conversaciones a diferentes niveles, incluso técnicos de aquí de la administración, que decían, bueno, es que esto siempre ha pasado, es que en la mili era el primer contacto con una cosa un poco más agresiva y al final esto pasa. O sea, ¿hasta qué punto entender esa legitimación de que esto pase? Pues bueno, no es una perversión del sistema y no acabamos en esa banalidad del mal. Independientemente de esto, al final lo único que ofrecimos aquí eran datos y exponerlo en un ambiente un poco más científico. Y bueno, pues esto se ha también extrapolado no solo a la Comunidad de Murcia, sino pues a otras comunidades autónomas. Aquí veis esta publicación también, donde participé con mi compañero Juan Pablo, que ha hecho un trabajo muy similar y ha evidenciado que esto no es una cosa de Murcia, que Murcia no es una isla dentro de un océano, sino que bueno, pues también pasa en otras comunidades autónomas, en otros servicios de salud. Además, esto que hemos visto de sobrecarga, burnout, etcétera, viene pues acompañado de lo que hemos dicho, esa brecha salarial que en muchas ocasiones entre los propios residentes, bueno, pues aquí vemos, o sea, partimos de una media de 500, 600 euros de diferencia al mes de una comunidad autónoma. Entonces, claro, el concepto del Sistema Nacional de Salud se rompe un poco y además cuando tú has hecho una prueba nacional para entrar al sistema, pues te queda así como que te chirría. Y bueno, luego ya no hablamos ni de Europa porque, bueno, esto ya es un error de concepto de todo el sistema. ¿Vale? O sea, la consideración y la brecha salarial que existe con respecto a los profesionales sanitarios en el resto de Europa, prefiero no entrar. Creo que es una cosa que hemos heredado, que entendemos como normal y que la justificación es que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Realmente es para no ser conscientes de que no es el mejor sistema sanitario, es el más económico, el más rentable y el que más produce por inversión estatal. Ya está. ¿Vale? Pero no tengamos, porque no se miden otros indicadores de calidad que sería más interesante analizar. Independientemente de eso, bueno, pues ¿qué pasa? Encima de todo vivimos una prueba de estrés que significa el COVID, que aquí de repente todo se desmantela, todo lo conocido o habido por conocer se desmantela y empezamos con una situación todavía además. Si ya estábamos mal, pues como si dijéramos esto es poner gasolina a una cerilla, ¿vale? De repente, pues bueno, empezamos con una suspensión de rotaciones, aquello que habíamos visto que regulaba un Real Decreto formativo, mira, donde Diego, aquí os ponéis a la puerta de urgencias a intentar que no se me caiga el hospital, vamos todos a intentar que esto, que en un primer momento es entendible, o sea, es entendible que cuando haya una situación de crisis vamos todos porque todos estamos dentro y además somos médicos, enfermeros y psicólogos o farmacéuticos que estamos para ponernos a eso, pero entendemos cuáles son nuestros por qué o qué es lo que estamos haciendo aquí, nos estamos formando con una serie de condiciones también pues eso, formativa, refuerzo de plantilla COVID, el Real Decreto 182/2008 parece ser que se queda ahí en stand-by. Además, en un inicio se plantea la prolongación de R4 y R5, además, pues eso también tiene un clima pues realmente de lo que significó en aquel entonces. Vamos a mantenerlo, a explotarlo, tenemos un sistema que además no es capaz de hacer una fidelización o no tenemos las herramientas para hacer una continuación de las plantillas y bueno, pues eso se evidencia todavía más. Además, hay una tardanza en la incorporación de los R1, que esto en un primer momento no debería de importar, pero cuando en parte de la productividad del hospital depende de la incorporación o no de unos residentes del primer año, pues claro, también te hace tambalear y decir, oye, ¿esto qué está pasando? ¿Esto es real? ¿Esto no? ¿Esto qué sentido tiene? Además, bueno, luego evidenciamos otros problemas del sistema, donde vemos que las bajas laborales de los residentes se quedan con unos sueldos mileuristas, o sea, porque parte de la gran parte de los emolumentos que reciben son por una jornada complementaria, ¿vale? De una jornada de guardia. Además, luego se da la casuística, esto parece de juzgado de guardia, yo no lo he entendido y de verdad me ha hecho entender que el sistema es perverso, porque había contrataciones de gente que no había podido acceder a un sistema MIR, que era su R0, y lo estaban contratando como adjuntos, con un sueldo mejor, con un estatus diferente, y al final tú te quedas y dices, mira, llevo aquí 4 años y ahora viene aquí el compañero sin desprestigiar, y luego al final las relaciones entre médicos no son, pero yo desde un punto de vista estructural y poniéndome de un punto de decir dónde está la lógica en todo esto, no había. Entonces, bueno, eso que hubiera contrataciones de R0 con mejores posiciones que los propios residentes, con condiciones mejores, pues claro, al final es un poco la perversión del sistema. Y ya para colmo, bueno, el Real Decreto 29/2020, donde realmente lo expone y lo dice públicamente. Es decir, ya las especialidades
bueno, pues fueron una cosa bonita mientras duró, pero ahora mismo estamos en una situación de emergencia que se va a prolongar sin medie y cualquier médico que salga a la carrera puede ser y ejercer una especialidad. Con lo cual, bueno, pues da un poco a entender que, bueno, aquellos que toman las decisiones en Madrid están muy alejados de la realidad. Y yo siempre lo he dicho, de mira, a mí el tema de, bueno, a ver quién prescribe, quién no prescribe, quién se vea capaz y con conocimiento que asuma la, digamos, yo estoy deseando, y además sabe mi jefe que faltan oncólogos en este hospital, que venga quien quiera, que se ponga y que ponga a recetar la quimio. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues eso lo plantea, y si lo plantea encima toda la gente que la está recibiendo, pues le asusta, pero bueno, parece ser que la normativa pues así lo permite. En definitiva, ¿qué pasa? Pues bueno, además hacemos un análisis, decir, bueno, señores, de nuevo, vamos a daros datos, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál es la percepción en esta primera ola de esta aplicación de la situación de COVID? ¿Cómo nos estamos encontrando? ¿Cómo estamos viendo que están siendo la situación? Y bueno, aquí lo veis. O sea, aquí veis, bueno, el nivel de estrés percibido por los residentes de la región, bueno, pues se tira a unos niveles bastante importantes, ¿de acuerdo? Y que además luego se ha visto que perduran en el tiempo, que se acumulan y que al final tenemos el concepto de fatiga pandémica. No sé, he puesto aquí un poco también a modo anecdótico, un compañero, bueno, mi amigo David, que es el vocal de Salamanca, hubo un tuit de creo que fue un diputado, que decía que por moral él había renunciado a sus dietas dentro del hemiciclo. Es decir, mira, yo como no he estado yendo a la esta, renuncio a mis dietas, que eran 1.900 euros. Y él decía, mira, he cobrado 1.200, he estado en COVID, me he infectado, y mi sueldo base por el tema de la baja laboral ha sido 900. Entonces, este concepto de ética es complejo, y encima todo cuando nos estaban aplaudiendo a las 8 de la tarde. Entonces ya, bueno, pues se pone ahí un clima que bueno, y no sé a dónde va a parar esto. No sé si vais viendo que son muchos elementos que no terminas de entender, que te están entrando por todos lados y dices tú, esto no va a salir bien. Y bueno, pues encima todo ponemos lo de los contratos permit, ya no, ¿para qué vamos? Y bueno, pues esto ¿qué pasó? Al final nos estamos encontrando con tres elementos que condicionan un resultado. Hablamos de una importante carga asistencial, hablamos de una parada formativa y de una discriminación retributiva. Al final, todo esto en las cabezas de la gente pues es un caldo de cultivo para evidenciar que realmente pues existe una crisis en la formación. ¿Vale? Existe una crisis en la formación por planteamiento, por estructura, por conceptualización de la misma dentro del sistema sanitario, y hay que empezar a reflexionar sobre qué está pasando. Bueno, las crisis lo que hacen es motivar un poco a la gente, moverla, la gente se moviliza cuando está en una situación de, pues, realmente de necesidad. Vivimos un estado de bienestar, tenemos nuestro sueldo, te han vendido que bueno, que eres un afortunado por poder formarte. Entonces, bueno, pues todo eso nos hace creernos que realmente tenemos que aguantar y que esto ya pasará. Son 5 años, que luego realmente creo que el sistema no mejora mucho, también he de decirlo, ya lo veré si llego la oportunidad de ser adjunto, pero te lo vas creyendo hasta que al final, bueno, ves todo esto y dices, oye, mira, hay que actuar. Y esto, bueno, pues condiciona un movimiento. O sea, aquí no sé si habéis visto una de las charlas TED que dice cómo empezar un movimiento, que dice, bueno, pues un loco hablando de esto no es nada, un loco pues empieza a hacer un movimiento y al final es loco, pero cuando ya hay alguien que le sigue, cuando hay un movimiento, hay una masa que está viendo que la realidad es distinta a lo planteado o a lo que se pretendía, pues esto genera un movimiento. Entonces empiezan las primeras huelgas, empiezan las primeras manifestaciones de esta situación. Pero bueno, hay que entender, al final esto no es solo por un malestar, sino que vamos a plantearlo y vamos a ver qué es lo que se estaba pidiendo. ¿Qué peticiones de mejora había? Bueno, pues había a un nivel legislativo, darnos una cierta connotación legislativa, es decir, hablar de un acuerdo, un convenio colectivo real que se adapte a nuestra situación y nuestra figura dentro del sistema, un reconocimiento legislativo propio, una seguridad jurídica que nos permita esa capacidad de tener esos derechos en jornada laboral. Bueno, pues vamos a empezar una regulación de la jornada ordinaria y extraordinaria. Esas 60 horas semanales son, desde el punto de vista de la legislación comunitaria, totalmente inasumibles. O sea, en Europa no se permiten más allá de jornadas de, no sé si eran 40, 41 horas, y encima todo para el ámbito sanitario se regula todavía más. O sea, señores, hablamos que al final lo que estamos atendiendo son pacientes. No quiero ser ningún alarmista ni nada de eso, pero entender que nuestro resultado final son la salud de los pacientes. Entonces, bueno, quizás tendríamos que también tener un elemento de mayor crítica hacia eso, ¿de acuerdo? Hacia ver cuál es el resultado final y atender en consecuencia. Bueno, se pedía la regulación de los descansos compensatorios, hablar de las guardias de los descansos de los sábados, entender que los descansos compensatorios tiran también de jornada laboral, porque si no, no estaría claro. Es decir, si tú haces un descanso y dices, vale, pero es que debes 7 horas.
Entonces, claro, al final no hay manera humana de hacer todas las horas que se presuponen que tienes que hacer por estar siendo residente. Hablas de las horas de formación en una jornada laboral, es decir, nos estamos formando, ¿por qué no me regulas esa formación? Porque al final todo tiene que depender de mi tiempo libre. O sea, yo he hecho aquí 60 horas, pero esas son de presencia física y haciendo actividad asistencial. Y cuando me formo, o sea, cuando me pongo yo a estudiar los regímenes de quimioterapia, los efectos adversos, no sé, sí, pues estiramos el chicle todo lo que quiera, pero al final esa historia de hace muchísimos años donde vivía en el hospital se ha cambiado, que tienes que también hacer una vida de conciliación familiar, que de hecho esto no es algo nuevo, que esto lleva muchos años en Europa intentándose trabajar más. De hecho, España es de los que más a la cola vamos, ahora han salido ahí por ahí alguna idea, bueno, 32 horas, realmente, o sea, el estado de bienestar pasa también por tener capacidad de conciliar tu puesto laboral y tu vida personal. Que luego si lo extrapolamos fuera en otro ámbito, dice, bueno, que cómo están los camareros, no tenemos que juzgarnos, tenemos que saber qué es lo que está fallando y al final somos un poco víctimas, pero a la vez hemos sido muchas veces maltratados y ahora nos volvemos maltratadores porque nos metemos dentro de la rueda del sistema. De nuevo, tener ahí la mentalidad de la banalidad del mal y cómo muchas veces no somos capaces de cambiar la inercia de las cosas. Bueno, pues hablamos también de la retracción horaria para la formación, etcétera. Luego, a nivel retributivo, hombre, por una equiparación salarial no estamos pidiendo mucho más, pero que el residente, como concepto que viene de una normativa nacional, pues tenga una equiparación salarial en el ámbito de aplicación estatal, que además se potencie el complemento de formación, un sueldo base también más digno para cuando aquellos casos de baja laboral se pueda tener esa retribución. Y luego, bueno, se metió también lo de la guardia localizada, porque claro, al final decían que esto pasaba en el ámbito de los quirúrgicos y en otras comunidades, donde decían, bueno, es que nosotros hacemos guardia localizada, pero no la pagan porque es un complemento es algo que te va a formar, digo, ya, pero al final, señores, de nuevo, que estamos en un sistema que la productividad se mide, se cuantifica económicamente, tienen también que tener esa valoración de trabajo, porque al final no se te valora por tu trabajo. Y bueno, pues en otras condiciones, ya habéis visto lo de los descansos de los lugares adecuados, las camas calientes, la rotación, etcétera. En definitiva, bueno, pues todo esto empezó así como un movimiento de decir, oye, vamos a ponernos a ser más reflexivos. Algunos que veníamos ya de ese análisis de qué está pasando en otro ámbito, ya en la universidad y demás, nos pesamos y hicimos, bueno, pues yo ya a inicios de 2020 hablaba de un año de movilizaciones. Esto sin haber estado lo de la crisis de la pandemia por coronavirus, empezábamos ya en enero a decir, oye, venga, el personal laboral reclama un poco de un convenio específico, vamos a empezar a hablar de esto y a ponerlo sobre la mesa. Hay condiciones que hay que mejorar. ¿Qué pasa? Pues como eso, como cualquier movimiento necesitamos un partner importante para ponernos y movernos en el sentido de empezar el movimiento. En ese caso me voy a rotar en febrero a Niño Jesús y tenía muy buena relación con los compañeros de AMITS, de la parte de Madrid, y empezamos a hablar, decir, oye, mira, ¿por qué no planteamos un convenio? Podemos plantear un convenio nacional, tal. Y luego el COVID, pues sí que es verdad que hace un parón total, nos ponemos a trabajar en las necesidades, además unas relaciones muy buenas con la administración y realmente a salvar una situación de crisis. Pero esto deviene luego en una serie de movimientos y acaba, bueno, pues un poco así, la historia un poco zigzagueante de intentar llegar a un eso, pero tener que hacer como 100.000 vueltas y al final, pues eso, cambiar la inercia de una cosa también es complicada. Al final, ¿qué pasó? Bueno, pues realmente tuvimos que hacer ese amago de huelga, esa necesidad de decir, mira, esto hay que resolverlo. Es una cosa que ya estaba planteada previamente y hay que ponernos y ponernos manos a la obra. Y bueno, fue cuando en noviembre finalmente se consigue ese acuerdo, ¿vale?, entre el Servicio Murciano de Salud y el Comité de Huelga por el que se mejoran las condiciones laborales del personal sanitario. Rápidamente, ¿qué cosas, yo creo que más de filosofía ha cambiado este acuerdo que es importante conocer de cara a intentar mejorarlo? Bueno, pues en la jornada de la organización, ¿vale?, intentar conjugar esa asistencia clínica con la acción formativa, el reconocimiento de que también nos estamos formando, aparte de ser un elemento asistencial dentro del sistema, un reconocimiento de los descansos. Señores, no podemos tener una carga de trabajo que nos impida tener una buena atención a nuestros pacientes, o sea, simplemente por ese sentido. Los cursos dentro de la jornada laboral, dignificación de los lugares de descanso, habla del aspecto retributivo de intentar mejorar las condiciones para elevarlas por encima de la media, atención al complemento de acción social, una situación dinámica de intentar, pues eso, que no nos quedemos estancados. La última revisión fue hace más de 10 años. La parte de formación, pues eso, la posibilidad de asistencia de curso, intentar también compatibilizar con profesionales mejor formados,
¿vale? Que eso además es totalmente, o sea, al sistema no le interesa para nada que haya gente, bueno, pues sí, pues tiene una tesis, vale, bien, pues te voy a poner 4 puntos en la bolsa y ya está. Pues señores, vamos a ver, si tenemos un personal más formado, vamos a dar una mejor asistencia y de calidad. Pero claro, eso ahí también es complicado entenderlo a otros elementos, bueno, que tienen otros conceptos de medir, ¿vale? Utilizan otros indicadores. A la dirección médica le da igual cuánto gente tenga la tesis. Quiere elementos que la guardia del sábado no se me caiga porque no tengo gente y no quiero salir en los periódicos, etcétera. Y bueno, pues también la situación de ir que mejora bastante porque, bueno, esto ya si los residentes de medicina estamos aquí, enfermería es para mí hay no chacota, o sea, es invertir un proceso de formar para luego no valorarlo. Es decir, valoro más a un enfermero que está trabajando aquí 2 años que a uno que ha invertido su tiempo a nivel económico, a nivel de todo, que tiene una mejor formación y luego, pues, bueno, pues que entre en competitividad. Y me una competitividad desleal porque los 2 años el otro está trabajando más. Entonces, bueno, pues es de nuevo un sistema que realmente pues tiene su ego porque desde que se planificó allí por el ministerio hasta que se ha puesto en valor aquí en la realidad, pues hay una brecha brutal. En definitiva, hablar del futuro, pues señores, un poco también aquí el interés que hay detrás de exponer todo esto es para ver el trabajo que hay, la reflexión que hay, que al final, bueno, pues esto no es que de repente un día digamos, vámonos toda la huelga que estamos ya cansados. No, hay un análisis detrás, un análisis que tiene que generar este movimiento, que tiene que hacernos pensar de dónde vamos, de dónde venimos y sobre todo qué queremos sacar, cuál es nuestro objetivo. Señores, quitémonos un poco ese engranaje de ser parte de un mecanismo mayor que no entendemos el resultado y planteemos, ¿no? Y además seamos un poco sensatos, seamos conscientes de la actitud que tenemos nosotros a nivel individual y que podemos mejorar, podemos ser parte del cambio y sobre todo no penséis, bueno, yo la verdad que ya entendéis que quien lleva ya muchos años trabajando en esto también se quema y esto es normal, el quemarse, ¿vale? Yo tengo claro que necesito cambiar un poco de escenario para volver a motivarme y seguir, pero que no perdáis la posibilidad de eso, hablar como todos juntos e intentar decir, mira, es que las cosas han cambiado. Está claro que la esclavitud en el siglo XVI también era una norma, pero tenemos que intentar evolucionar, las cosas cambian, entiendo que no tengáis la misma visión y que ellos muchas veces justifiquen, bueno, es que no sabes cómo estábamos antes, es que antes vivíamos aquí en el hospital y estábamos bien, sí, pero es que las cosas evolucionan, la gente cambia, las mentalidades cambian, el mundo nos da una hostia tal que parece ser que las cosas se pueden acabar. La pandemia por COVID ha revelado eso, que la vida es muy finita, que la vida es un muy frágil y se puede romper. Es una cosa que yo veo todos los días en oncología. Entonces, si no somos nosotros capaces de motivarnos y cambiar esa dinámica y de ser conscientes que los cambios los tenemos que implementar nosotros, no los van a cambiar. Y lo que no se le puede pedir a ellos es que sean ellos quienes los cambien, sino lo que se puede pedir es, oye, entiendo tus circunstancias, entiendo lo que tú has pasado, pero déjame que el futuro sea nuestro. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es un poco lo que ha motivado que en diferentes comunidades autónomas con ese movimiento se hayan sumado, se hayan conseguido acuerdos, se hayan conseguido mejorar ciertas condiciones muy a ese nivel regional, pero bueno, también está ese movimiento de intentar hacerlo a un nivel nacional. Un poco también ya para acabar, os he traído aquí, y yo creo que podéis todos pasar por docencia del hospital a recoger un manual que me parece especialmente interesante porque este análisis así que he hecho muy rápido, en 40 minutos, está en un capítulo del libro, junto con un análisis también de eso, de al final la responsabilidad que tiene el residente, los tutores y una amplitud un poco más grande y con una visión un poco más amplia. Ya un poco para acabar, me gustaría acabar con una frase que decía este era un jugador de béisbol americano, pero no destacaba especialmente por su inteligencia, de hecho no había llegado ni a hacer la ESO el equiparable allí, y él pues decía a veces muchas cosas de perogrullo que aquí diríamos en España, pero que revelaban detrás una importante reflexión y sobre todo proyección, y me gusta esta porque dice, mira, el futuro ha dejado de ser lo que era, o sea, nunca ha estado el futuro escrito ni el futuro es algo que hemos heredado, el futuro lo tenemos que construir nosotros, el futuro es algo que depende de nosotros y que depende de ese análisis que hagamos y esa actuación en consecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí ya aprovechar únicamente para dar ese empoderamiento, que creo que el futuro es nuestro, que tenemos que ser capaces de ver de dónde viene todo eso, ser respetuosos con los que vienen detrás y un poco entender lo que han pasado a ellos, pero si realmente queremos y tenemos el objetivo de mejorar las cosas, creo que la oportunidad para hacerlo. Muchas gracias.